Buenos días, mi nombre es Rachel Alejandra Rodríguez Alvarado. Hoy presentaré un análisis político profundo de la guerra en Ucrania, basado en la interpretación geopolítica contemporánea. Veremos cómo este conflicto no es solo local, sino que forma parte de una disputa mundial por el poder, la hegemonía y el control de Eurasia. Los objetivos de esta presentación son: comprender la guerra en Ucrania dentro de la crisis de hegemonía mundial, analizar las fracturas internas del Estado ucraniano, explicar el rol de la OTAN en el conflicto, entender la importancia estratégica de Eurasia y analizar la guerra como parte de una guerra mundial híbrida. Para comenzar, el documento plantea que el sistema internacional atraviesa una crisis de hegemonía estadounidense. En este contexto de transición hacia un mundo multipolar, Ucrania se convierte en un territorio clave. Es ahí donde chocan dos proyectos: la expansión atlántica encabezada por Estados Unidos y el resurgimiento de Rusia con el apoyo estratégico de China. Por eso, aunque en apariencia es una guerra entre dos países, en realidad se articula con dinámicas globales. Desde el siglo XVIII, Eurasia ha sido considerada el centro del poder mundial. Las potencias occidentales históricamente han buscado controlarla o evitar que una potencia continental la domine. Mackinder dijo que quien controla Eurasia controla el mundo, y hoy esa lógica sigue vigente. Es por eso que Estados Unidos necesita contener a Rusia y a China para poder mantener su liderazgo. Por eso Ucrania, ubicada justo en el puente euroasiático, es tan importante. La crisis financiera del 2008 marcó un antes y un después. Occidente entró en un periodo de estancamiento económico, mientras que China aceleró su crecimiento y Rusia recuperó su capacidad militar y económica. La pandemia del COVID-19 profundizó esta transición, acelerando el declive del poder estadounidense y fortaleciendo la multipolaridad. En este contexto tenso, los conflictos se vuelven más frecuentes. Tensiones internas de Ucrania. Ucrania es un país profundamente dividido. En el oeste predomina una identidad ucraniana pro-occidental. En el este y en el sur predomina una identidad rusófona, ya que tiene fuertes lazos históricos y culturales con Rusia. Ambas visiones expresan dos proyectos de nación incompatibles. Esta fractura impide consolidar un Estado fuerte y se convierte en el terreno perfecto para la intervención de potencias extranjeras. Factores económicos. A nivel económico, Ucrania nunca logró recuperarse del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su Producto Interno Bruto per cápita es menor que en 1990. El Estado no logró generar bienestar ni estabilidad, lo cual alimenta la crisis política. El Donbass es una región industrial y rusófona. Era el motor del país y tiene vínculos más fuertes con Rusia que con su propia capital, Kiev. Euromaidán. En 2013 estallan protestas conocidas como Euromaidán, luego de que el presidente Yanukovych rechazara un acuerdo con la Unión Europea y firmara uno con Rusia. Las protestas se transformaron en un movimiento pro-occidental que terminó con su destitución en 2014. El documento señala la participación activa de funcionarios estadounidenses. Para el este ucraniano, esto significó un golpe contra su representación política, y es a partir de allí que comienza una guerra híbrida en Donetsk y Luhansk. Anexión de Crimea. Tras el Euromaidán, Rusia toma Crimea mediante un referéndum. Estratégicamente, Crimea es clave porque ahí se ubica la base naval de Sebastopol, sede de la flota del Mar Negro. Para Moscú, perder Crimea equivalía a perder proyección militar hacia el Mediterráneo. Esto marcó el quiebre definitivo entre la OTAN y Rusia. Avance de la OTAN. Uno de los puntos centrales del conflicto es la expansión de la OTAN hacia el este. En 1999, 14 países del ex bloque soviético ingresaron a la alianza. Para Rusia, esto representó una amenaza directa. Según el documento que estamos analizando, Occidente rompió la promesa hecha a Gorbachev
de no avanzar una pulgada hacia el este. Cuando en 2008 se planteó el ingreso de Ucrania y Georgia, Rusia lo vio como una línea roja existencial. Doctrina geopolítica rusa. Rusia responde con la doctrina Primakov. Esta doctrina busca promover un mundo multipolar, mantener influencia en el espacio postsoviético y formar un triángulo estratégico con China e India. Putin consolida un proyecto eurasianista que rechaza la hegemonía occidental. Desde esta perspectiva, controlar o influir en Ucrania es imprescindible para la seguridad rusa. Alianza Rusia y China. Después de 2014, Rusia y China fortalecen sus relaciones. China lanza la iniciativa de la Franja y la Ruta, que esta busca integrar Eurasia económicamente y territorialmente. Ambos países cooperan en espacios como la Organización de la Cooperación de Shanghái y los BRICS. Esta alianza limita la capacidad de Estados Unidos de aislar a Rusia y reconfigura el equilibrio mundial. Guerra mundial híbrida. La guerra en Ucrania no se entiende solo como un enfrentamiento militar. Esta forma parte de una guerra mundial híbrida, una modalidad donde se combinan herramientas militares, económicas, tecnológicas, informativas y diplomáticas. Los actores no son solo los estados, sino también corporaciones, grupos armados, medios y organismos internacionales. Sanciones económicas. A partir del 2014, Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron una campaña de sanciones sin precedentes contra Rusia. Antes de la invasión de 2022, ya existían más de 2.700 sanciones contra Rusia. Entre los ejemplos concretos de estas sanciones tenemos la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, lo que dificulta transferencias bancarias internacionales, el congelamiento de más de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso ubicadas en bancos occidentales, la prohibición de exportar tecnología avanzada, por ejemplo, de chips, componentes para aviones, equipos de perforación petrolera, entre otros. También el cierre del espacio aéreo europeo, aerolíneas como Aeroflot. También tenemos las sanciones de empresas energéticas claves como Gazprom, Ronesfit y Novatek. También el congelamiento de activos de oligarcas rusos en Europa y Estados Unidos. A pesar de todas estas sanciones, Rusia no colapsó gracias a su autosuficiencia energética y reservas de materias primas, y también con el apoyo estratégico de China. G7 versus BRICS. El conflicto también muestra un mundo dividido. En una votación de la ONU para suspender a Rusia, solo 93 países apoyaron la medida, en su mayoría países occidentales. Sin embargo, los países que votaron en contra o se abstuvieron representan el 65% de la población mundial. El G7 es solo el 10% de la población, mientras BRICS representa más del 40%, y esto revela una pérdida clara del poder político occidental. Conociendo todo esto, podemos hacer un análisis político general. Desde las ciencias políticas, la guerra refleja el fin del orden unipolar. El proyecto estadounidense de globalización neoliberal no logró integrar a los países emergentes. Rusia y China implantan una alternativa basada en soberanía, multipolaridad e integración euroasiática. Ucrania se convierte así en un campo de disputa entre un orden que muere y uno que está a punto de nacer. En conclusión, la guerra en Ucrania es la expresión más clara de la reconfiguración del poder mundial. Ucrania es un país fracturado que quedó atrapado entre dos grandes proyectos geopolíticos: la expansión de la OTAN, el resurgimiento de Rusia y el ascenso de China. Está redefiniendo la estructura del sistema internacional. El conflicto forma parte de una transformación profunda hacia un escenario multipolar.